Buenos días, ¿cómo andan? Hoy un consejo de ventas, o de organización o de administración. Siempre es importante conectar con tu negocio desde un punto en el que no tenés todo el ruido que te genera en la actividad diaria, el movimiento de los proveedores, clientes, amigos. Entonces yo tengo por práctica todas las mañanas venir un poco antes de la apertura para poder hacer números tranquilos, poder planificar alguna estrategia, revisar alguna situación que haya quedado pendiente. Siempre me gusta hacerlo temprano por la mañana. Y no es lo mismo hacerlo desde tu casa cuando haces home office, si bien lo podés hacer y perfectamente bien, pero el espíritu de la empresa se palpa desde adentro. Algo así como el ojo del amo engorda el ganado, pero sin gente alrededor, sin clientes, sin nada que pueda distraerte y sacarte de tu eje. A mí por lo menos me sirve, es un buen consejo que te puedo dar, conectar con tu negocio desde la mañana temprano